Hoy en Cinedigital.tv platicaremos acerca de la Canon C100. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de Cinedigital.tv y en esta ocasión platicaremos acerca de cámaras y en particular acerca de la Canon C100. La Canon C100 es una cámara que ya tiene un tiempo en el mercado, calculamos un poquito más de un año, año y medio por ahí. Sin embargo, no habíamos tenido suerte ni la posibilidad de que nos prestaran una y ahora finalmente lo conseguimos y por consiguiente vamos a platicar de ella. Para quien no sabe qué es la Canon C100, la Canon C100 es la hermana menor de la C300. Estas dos cámaras, junto con la C500, forman parte de la gama Cinema EOS de Canon. Es una gama de cámaras profesionales de cine con sensor Super 35 dirigidas a el mercado que utilizaba básicamente cámaras DSLR de Canon. La C300 es una cámara extremadamente popular, es una cámara muy utilizada en muchos entornos de producción, etc. A diferencia de esta, se graba en formato MXF a 50 megabits por segundo y esta, siendo su hermana menor, obviamente le cortan ciertas funciones y esta graba en AVC HD. ¿Cuáles son las características principales de esta cámara y qué es lo que tenemos que saber de ella? Básicamente es una cámara muy compacta, es una cámara pequeñita, no es muy grande, no es muy pesada, es fácil de operar. Y obviamente quien haya trabajado con cámaras Canon, ya sea cámaras Canon de video o cámaras DSLR, se va a sentir muy familiarizado con la cámara. Obviamente, a diferencia de las cámaras DSLR, no tiene límites de tiempo, la batería dura bastante, o temas como el Moré y el aliasing y todo esto se ven reducidos de forma muy considerable en comparación con las cámaras DSLR, porque esta es una cámara profesional de video. Es una cámara más o menos de un rango de precio de entre $5,000 a $5,800, más o menos. Es decir, es una cámara de precio relativamente alto. Sin embargo, es una cámara que tiene todas las funciones profesionales. ¿A qué nos referimos? Obviamente tiene audio. El audio, como lo hemos mencionado siempre, es el 50% de nuestra producción. Y en el caso de esta cámara, lo tiene integrado en la parte de aquí arriba. En esta sección de aquí tenemos dos entradas XLR, que obviamente podemos utilizar con cualquier tipo de micrófono. Tenemos obviamente controles manuales para estas entradas XLR. Sin embargo, están en una manija removible. Es decir, si yo quito aquí este cable, yo puedo retirar la manija para intentar trabajar de forma menos llamativa, si así lo deseo. Entonces yo puedo quitar obviamente la manija y entonces me quedo con una cámara mucho más pequeñita y mucho más compacta para poder pasar desapercibido. En este caso, obviamente, como ustedes pueden ver, la cámara tiene un lente de cine, obviamente con eso no pasaremos desapercibidos nunca, pero con un lente pequeñito, a lo mejor un pancake, que son estos lentes chiquitos de Canon, a lo mejor pudiéramos pasar desapercibidos sin mayor problema y poder hacer las tomas que se logran en muchas ocasiones con una DSLR pasando relativamente desapercibido. Para ponerla simplemente lo atornillo y conecto aquí mi contacto. Esto es un contacto propietario. Giro aquí para apretar y listo. Entonces yo ya tengo mi módulo de audio. Tiene de este lado la manija, que esta manija también se puede quitar y es la manija con la cual nosotros podemos soportar la cámara. Vamos a quitarla de aquí para que vean más o menos cómo está. De este lado tenemos la manija y en la parte posterior tenemos la pantalla. La pantalla obviamente se puede ajustar, podemos doblarla y guardarla en su lugar o ponerla aquí. La posición de la pantalla, como en la mayoría de las cámaras de este tipo, y no solamente Canon, sino también las cámaras de Sony, etc., la posición es un poquito extraña en algunos casos, por lo que si queremos montarla, por ejemplo, en un rig de hombro, simplemente tenemos que utilizar algún tipo de IVF o alguna cosa así porque no hay forma de ver la pantalla. La única forma de ver la pantalla es cuando tenemos la cámara hacia el frente. Entonces, esto es algo que obviamente hay que considerar para quien le gusta trabajar en hombro. Necesitamos un IVF igual que como se necesita, por ejemplo, con cámaras como la FS100, la FS700. Creo que la única de estas de las de sensor grande que se salva es la EA50 con respecto a la posición de pantalla. La Z300 tiene la pantalla aquí arriba y entonces eso también ayuda,
pero esta lo tiene en la parte posterior. La calidad de la pantalla es buena, tiene muy buena imagen y obviamente como la mayoría de las cámaras profesionales tiene muchas herramientas para asistencias de cámara. Tiene Zebra, tiene Picking, tiene además del histograma, tiene una función bien interesante que ojalá casi todas las cámaras lo tuvieran, sin embargo no es así, que es un vectorscopio. El vectorscopio son estos medidores que nos permiten determinar la cantidad de exposición en un punto determinado. Entonces, si nosotros vemos a través del vectorscopio, podemos determinar si estamos clipeando la imagen, dónde estamos sobreexpuestos, subexpuestos, etc. Y esto en combinación con el picking nos permite tener un control absoluto sobre la exposición y sobre el enfoque de una forma bien sencilla y bien rápida con la cámara. Otra de las cosas que tiene esta cámara es que obviamente, bueno, la batería más o menos le dura 300 minutos. En este caso, esta es la batería que nos prestaron. Es una batería propietaria de Canon, obviamente, y nos dura más o menos 300 minutos. Es decir, tenemos batería para un muy, muy buen rato. Tenemos también todos los controles físicos en la cámara. Tenemos aquí una serie de botones con los cuales nosotros podemos ajustar de forma predeterminada ciertas funciones como la ganancia, picking, etcétera. Pero algunos de estos botones los podemos configurar de acuerdo a lo que nosotros decidamos y podemos asignarle lo que nosotros determinemos, la función que más utilicemos, etcétera. Esta cámara, en este caso, nos la prestaron con un lente de cine. Este es un lente de 50 milímetros de Canon. Es un Cinema Prime de Canon con montura Canon, obviamente. Y la verdad es que estuvimos trabajando y haciendo algunas pruebas con ella. Cámara en mano, no quisimos hacer nada muy sofisticado, sino solamente cámara en mano con este lente y salir a grabar. Y estas son algunas de las imágenes que estamos mostrando en este momento. Como pueden ver, la calidad de imagen es muy buena. Tiene una nitidez y un color muy agradable. La cámara tiene distintos perfiles de color. Tiene el perfil EOS estándar, que es un color muy similar a lo que se obtiene con cualquier DSLR de Canon, con una 5D, con una 7D, cualquiera de estas cámaras. Entonces, a quien le guste este color, obviamente se va a sentir muy, muy cómodo con el EOS C. Sin embargo, tiene otros dos modos. Uno es el Wide DR, es decir, un rango dinámico ampliado, que es lo que estamos mostrando en este momento. Y uno más, que es el Canon Log, que es un modo plano que nos permite tener un poquito más de control sobre la imagen en postproducción. La cámara graba en formato AVC HD, al igual que cámaras como la FS100, FS700, EA50, etcétera. Es decir, es un códec muy fácil de trabajar, lo podemos operar sin ningún problema en Premiere, en Final Cut X, en prácticamente cualquier programa de edición. Y la implementación está bastante buena, nos da mucha flexibilidad y nos permite obviamente tener un resultado muy atractivo y muy agradable. Como se los comentaba, no tiene límites de tiempo, entonces con esta sí podemos trabajar todo el tiempo que queramos. Y obviamente no necesariamente tenemos que utilizar lentes de cine. En este caso, este es un lente de un poquito más de $4,000. Es un prime de 50 milímetros, un poco más de $4,000, que obviamente responde excelente, tiene una calidad de imagen espectacular, pero es un lente obviamente caro. Entonces, pero podemos utilizar, al tener una montura nativa de EOS, podemos utilizar cualquier lente Canon que tengamos, ya sea desde el lente más sencillo, de estos de la serie básica, como el 50 mm 1.8, que es un lente de $120, utilizar lentes de la serie L, utilizar Cinema Primes, etcétera. Es decir, prácticamente cualquier lente con montura Canon. Ahora, contras con respecto al tener la montura Canon fija. Solamente podemos utilizar lentes con montura Canon. No podemos utilizar lentes con otro tipo de montura, porque la distancia entre la montura y el sensor, en el caso de Canon, es muy particular y por consiguiente utilizar lentes de otra compañía se vuelve complicado, por lo que esta cámara es una excelente opción para quien esté invertido en lentes tipo Canon, y a lo mejor en algunos casos se pueden utilizar ciertos tipos de lente, como a lo mejor los Zeiss, ZFs, etcétera, y obviamente con adaptadores, al igual que como se utilizan en cámaras como las DSLRs tradicionales de Canon. La calidad de imagen es muy buena, a nosotros nos gustó mucho, se ve muy bien.
Obviamente en estas imágenes que hemos estado mostrando a través del programa hay que considerar que estuvimos trabajando con este lente, que es un lente, como se los comentaba, de 4,000 y tantos dólares, es decir, es un lente excelente, pero con lentes más sencillos también se puede lograr una calidad de imagen muy aceptable. ¿Qué otro punto hay que destacar de la cámara que nos gustó mucho? Es que aquí en la manija tiene un como joystick. Entonces, nosotros, una vez que presionamos el botón de menú, podemos controlar muchas de las funciones con este joystick directamente utilizando el pulgar en el control. Entonces, eso hace muy fácil el hacer los cambios y hacer los ajustes en cámara, los ajustes a los distintos parámetros. Y la verdad es que funciona muy bien. Tenemos además, obviamente, en la manija el botón para poder empezar a grabar y para poder hacer ciertos ajustes, además de un botón asignable al que podemos decir que queremos la opción de magnificación, cualquier otra de las funciones que querramos. Ahora, las nuevas versiones de la C100, porque hay una versión nueva que salió hace algunos meses, tiene la función de autoenfoque. Al igual que la 70D, tiene este sistema nuevo de Canon de autoenfoque. Desgraciadamente, esta versión que a nosotros nos prestaron no tiene la función del autoenfoque y por lo mismo no la pudimos probar. Sin embargo, sabemos que funciona bastante bien. Obviamente con lentes Canon, se necesitan exclusivamente lentes Canon y detectando como posición de enfoque exclusivamente el centro. Y se logra un autoenfoque relativamente rápido en video y dicen que el resultado es muy aceptable para muchos escenarios. ¿En qué escenarios aplica, por ejemplo, una función de estas como el enfoque automático para una C100? Por ejemplo, para quien hace bodas, para quien hace coberturas en donde no tiene posibilidad de frenar la acción para lograr un enfoque preciso y que necesita tener un enfoque muy rápido. Entonces esa función desgraciadamente no la pudimos probar, lo que hemos visto es que funciona muy bien. Así que bueno, pues esta es la C100, es una cámara muy interesante, sobre todo para quien tiene una inversión considerable ya en lentes Canon, porque de forma nativa lo acepta. ¿Qué no acepta? Por ejemplo, lo hemos platicado en el caso de la FS100, FS700, utilizando el Speed Booster logramos un look más de sensor full frame y no de Super 35 con lentes Canon. Obviamente no lo podemos lograr con esta cámara porque no podemos colocarle el Speed Booster a la C100. El Speed Booster solamente funciona para cámaras como las de Blackmagic, como la FS100, FS700, EA50 e inclusive ahora con las versiones nuevas para cámaras como la GH4, etcétera, pero no lo podemos hacer con cámaras Canon. Sin embargo, es una excelente alternativa, como se los comento, nos gustó mucho la operación, es muy amigable, se puede trabajar de forma muy cómoda, el look es muy bueno y el precio es relativamente accesible. Obviamente sabemos que hay opciones mucho más económicas en el mercado y ahora sí que depende de cada quien, sobre todo tomando en consideración las modificaciones que ha habido en precios de cámaras como la FS100, etcétera, porque las diferencias entre una cámara de estas y la FS100 básicamente es que la FS100 no tiene filtro de densidad neutral integrado y esta sí lo tiene. De ahí en fuera todo lo demás es prácticamente igual, pero hay una diferencia considerable de precio. Entonces, es cuestión de que elijan, que analicen y como siempre hay que seleccionar la mejor herramienta para el tipo de trabajo que realizamos. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por resolver sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.